Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy la pastora Michelle Martínez y otra vez nos encontramos en tu escuela Armando Siempre. Para mí es un placer compartir hoy, en este día, este tema tan importante para este tiempo. Y te agradecemos por tu sintonía y por volver a conectarte con nosotros a través de este tema. Invitarte a que no te pierdas toda la serie que vamos a estar desarrollando en este mes de junio por el Día de los Padres. Queremos recordar la importancia de ser padre, la importancia del rol de un padre y qué Dios quiere de un padre cristiano en este tiempo tan convulsionado y donde hay muchas necesidades para nuestros hijos. Decirte que estamos muy felices de volvernos a conectar contigo. Por eso te pedimos que compartas este video para que sea de edificación a otras personas que necesiten la instrucción bíblica de Dios. Te invitamos también a que puedas acceder a los otros videos de nuestra colección de enseñanza que tenemos en nuestro canal de YouTube y que no te pierdas todo lo que posteamos a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram y Facebook. Y sin más, vamos a comenzar a compartir las informaciones del tema de hoy. Quiero comenzar orando primeramente a Dios, dándole gracias que nos permite encontrarnos una vez más. Oremos. Señor y Dios Padre, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permite otro viernes más tener contacto, Señor, y poder, Señor, aprender más de tu palabra y de lo que tú quieres, Señor, para nosotros. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que permita, Señor, que toda palabra que caiga en cada corazón dé el fruto para el cual tú le envías. Señor, gracias porque hoy, Señor, podemos estar en este encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como te decía al principio, estamos felices de volvernos a reconectar. Tomamos un mes de una pequeña vacaciones porque estábamos realizando una misión evangelística aquí en la República Dominicana y queremos compartirte próximamente todo lo que pasó e invitarte para que te unas con nosotros a nuestra próxima jornada evangelística, que será una sorpresa para ti. Así que no te pierdas cada una de las informaciones que estaremos posteando en los próximos días. Y sin más, quiero comenzar el tema de hoy hablando acerca de la importancia, ya que en Estados Unidos y en algunos países, este fin de semana precisamente se celebró lo que es el Día del Padre. Un padre es una figura puesta por Dios en la función de la familia que representa la relación de Dios con su hijo. Un padre tiene la oportunidad de influir en la vida de sus hijos. Tiene esa oportunidad de crear y formar la herencia de Dios. Por eso, para un padre, a la hora de que recibe a su hijo, es Dios entregándoles un regalo de parte del cielo. Y queremos destacar esta posición, esta función, y no solamente que sea algo para usted y a darle un regalo a su padre, sino también que usted reconozca el valor de esa persona. Se lo dice a alguien que creció sin su padre físico, ya que mi padre murió cuando yo tenía 3 meses de nacida, y esa figura paterna fue de gran importancia para mí. Pero fíjense cómo Dios viene a restaurar esa paternidad, porque debido a que yo no crecí con un padre físico, cuando conozco al Señor, cuando conozco a Dios, Dios pasa a ser mi padre, no solamente espiritual, sino mi padre físico, porque Él dice en su palabra que aunque nuestro padre y nuestra madre no dejara, con todo Jehová nos recogerá. Y la cita de hoy habla acerca de nosotros entender que un padre nunca deja de ser. Han habido casos de padres
que tienen que dejar a sus hijos, que abandonan a sus hijos, pero esa figura, ese gen, eso que usted aportó para traer ese niño, esa niña a este mundo, eso nunca va a dejar de ser. Usted siempre va a ser un papá. Aunque usted no asuma la responsabilidad de crianza, usted va a ser un padre. Claro, tradicionalmente en nuestros países de Latinoamérica y también creo que en la cultura anglosajona y americana se usa mucho la frase que dice que papá es el que cría. Claro, porque hay una figura en la crianza del padre que representa a su hijo seguridad, confianza, que debe de ser un proveedor para su familia y que debe velar por el crecimiento de sus hijos. Porque Dios nos pedirá cuenta acerca de los hijos que entregó en nuestra aljaba y que nosotros en un momento tendremos que lanzar al mundo. Y Él nos va a pedir cuenta de esa crianza que hicimos. Pero entender que nosotros nunca dejamos de ser padres. Aunque nuestros hijos vivan la etapa de que son bebés, después la niñez, después la adolescencia, después la juventud, pero siempre la figura de un padre presente va a ser de impacto en la vida de sus hijos. Y hay un libro que me ministra mucho que se llama Nunca dejes de ser padre. Es una misión que Dios nos ha puesto, porque creo que hasta que partamos de este mundo, nunca vamos a dejar de ser padres. Y quiero resaltar hoy la función de un padre cristiano. Recuerden que nuestro mundo está siendo bombardeado con el ataque de lo que está rigiendo la sociedad de este mundo, el gobierno de este mundo, todo este avance en las comunicaciones, en los medios, en las redes sociales, que son prácticamente lo que están criando a los niños. Porque desde que un niño nace, los padres le flojan un dispositivo electrónico para que el niño se descanse, se esté tranquilo. Y lo que estamos haciendo es que estamos criando un zombie, un niño que no está relacionado con su familia, que no tiene una conexión en la crianza con su familia, que no tiene ese contacto de hablar, de ser criado y que dé esa conexión con el padre. Entonces lo que pasa es que los niños ahora se están conectando con sus dispositivos electrónicos y los padres se están faltando en su función de criar y de formar y de instruir al niño en su camino para cuando sea viejo no se aparte de él, como dice la cita de Proverbios. Entonces, ¿cuál es el desafío de este tema en esta noche? La función de nosotros como padres cristianos. Nosotros no podemos repetir el patrón que está gobernando este tiempo. No podemos repetir el patrón que está incidiendo en la vida de los hijos en este tiempo. Los padres cristianos tenemos un trabajo. Escuchen, tenemos un trabajo. Instruir, velar, cuidar por la vida de nuestros hijos. Y eso no solamente se logra con el deseo de que nuestros hijos se preparen académicamente. Yo sé que para todo padre es un orgullo, se siente bien de que su hijo se prepare académicamente, pero ese no es el destino de nuestros hijos. El destino de nuestros hijos y más en la función del padre, recordando que el padre está representando a Dios. Recuérdense que Jesús decía, mi padre y yo somos uno, hablando de la conexión que tenía Jesús con su padre. Incluso cuando tuvo los 12 años, que se desapareció por poco tiempo a sus padres físicos, María y José, que tuvieron que buscarlo y lo encontraron en el templo compartiendo. ¿Cuál fue la palabra que Jesús le decía? Es que me es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿Cuál Padre? El Padre de los cielos. Esa conexión que tenía Jesús desde niño lo llevó a él poder honrar a Dios y poder hacer eso. Él no desautorizó la figura
tanto de María como de José, sino que le explicó que para él era importante el cumplir con lo que Dios le había asignado como padre. Y nosotros debemos también enseñarle a nuestros hijos esa parte, que no solamente ellos tienen que darnos cuenta a nosotros, sino también que ellos un día le darán cuenta a Dios y que Dios le va a pedir cuenta por todo. Preguntar, preguntarme yo como padre, esa figura paterna masculina, no la masculinidad tóxica, no la falta de identidad que hay ahora en muchos hombres, tampoco. Es ser un hombre de Dios para la vida de tus hijos. Escucha esa frase. Necesitas ser un hombre de Dios para la vida de tus hijos. Pastora, ¿y cómo yo puedo ser un hombre de Dios para la vida de mis hijos? Hoy vamos a hablar de este tema. Primero, lo primero es que yo tengo que hacerle entender a mis hijos mi relación con Dios. O sea, yo debo de modelarle esa relación que yo tengo como padre con Dios. Porque Jesús hablaba de la importancia de la relación que él tenía con Dios. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para cuando llegue el momento. ¿Sabes algo, padre? Diariamente tú tienes una influencia en tus hijos. Escucha, diariamente. Porque todo lo que tú haces, tus hijos lo ven. No es correcto que tú le digas a tus hijos con la boca que haga una cosa y con tus acciones tú hagas otras. No. Tu influencia, lo que tú haces para Dios, lo que ellos ven como tú vives tu vida para Dios, es lo que va a influenciar en su fe. Esas decisiones importantes que tú tomes para la armonía de tu familia. Miren que hoy se está desintegrando la función de la familia para criar. Hoy se están criando los niños. Ok, tú estás con tu mamá y los fines de semana tú vienes a pasar tiempo conmigo. Y a veces ni los fines de semana. O yo solamente soy tu padre para mandarte dinero para que tú estés bien. Y esto, mi amor, esta frase que repiten mucho los padres que hacen esto es, mi amor, yo estoy haciendo esto por ti. Eso es una mentira. Porque si usted conoce el bienestar de su hijo, padre, usted sabe que lo más importante no es el dinero en la vida de su hijo. Lo más importante es usted ser un padre presente, porque la necesidad de la presencia de un padre en la vida de su hijo, lo que hace es que acarrea la falta de identidad, la falta de relación y que después el hijo o la hija esté buscando la figura paterna en otras personas. Se lo dice alguien que creció sin la figura de su padre. Y yo buscaba esa figura en otras personas. Busqué la figura en todos los esposos con los que mi madre compartió después de que yo estaba ya grande. Y busqué esta figura en personas que no querían en mi vida vivir o representar una figura paterna para mí. Y esto me marcó muchísimo. Tengo que decirle esto marcó mi vida y me hizo sentir que nadie quería criarme, que nadie quería invertir su tiempo, que ningún padre quería tener una relación conmigo, que ningún padre quería afirmar mi identidad. Y por eso es importante nosotros entender y prepararnos. Sé que es difícil criar en este tiempo por la bruma del día a día, de las dinámicas familiares, de los trabajos, pero decirte que Dios necesita, Padre, que tú vuelvas al diseño original,
en Él. ¿Cuál es el diseño original? Como dice el salmista, que de qué le vale a un padre trabajar, pues esto es parafraseando, trabajar, si Jehová no edifica su casa. Porque en vano está trabajando, en vano está velando, si Jehová no edifica su casa. Y como padre, yo permito que Jehová edifique mi casa, entendiendo cuál es la meta de mi función como padre. Y la meta de mi instrucción como padre y de mi función es que yo forme el corazón de mi hijo en el amor de Dios. Repito, la meta de la instrucción es así el proverbio que dice, instruye al niño en su camino, es que yo lo forme en el amor y en una relación con el Padre. Primera de Tito 1:5 dice que el propósito de la fe en la vida de mi hijo y que yo voy a formar una fe sincera cuando mi instrucción, nuestra instrucción, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Hoy nuestros hijos no están creciendo con una buena conciencia. Pastora, ¿y qué es una buena conciencia? Es la capacidad que va a desarrollar el hijo para él saber hacer. Es cuando el niño va a aprender a qué, a ser maduro en cada etapa. Él va a demostrar esto. Y la conciencia es eso que está en nuestra mente, que reacciona a todas las informaciones depositadas en la mente. Repito, la conciencia es lo que me hace reaccionar a las situaciones que vivo, pero es ese paquete de instrucciones, de informaciones que responden a lo que yo estoy viviendo. Entonces, ¿qué debo de tener en desarrollar en mi hijo una buena conciencia? Una buena conciencia es que yo pueda hacer que mi hijo no sea tan ingenuo, sino que mi hijo madure. Por eso Pablo le recordaba a Timoteo lo que su abuela y su madre habían influido en él, lo que él había recibido en la formación con su madre. Y usted dirá, pero pastora, ahí Pablo no menciona la función de un padre. Y es que en la vida de Timoteo vino a ser directamente la figura Dios. Porque su madre, a raíz de que el padre de Timoteo no estaba presente, ella tomó la posición de estar presente para la vida de su hijo junto a su abuela, a su madre, que en este caso era la abuela. Y hoy muchos padres están conscientes y lo que están presentando más es, yo lo que quiero es que mi hijo me haga sentir orgulloso. Pero usted sabe que hay tiempos en la vida de la persona que no todo el tiempo nuestros hijos van a tratar de hacer las cosas bien. Y más en la carencia de algunas etapas como la adolescencia, la juventud, que no solamente ellos van a reaccionar a la información que nosotros le demos directamente, sino que ellos van a querer comprobar lo que nosotros le decimos. Entonces, nosotros debemos trabajar no solamente para que nuestros hijos alcancen mis expectativas, no, o por lo menos que no me avergüencen. Así yo he escuchado esta frase de muchos padres, sino que tenemos que tener la esperanza de que nuestros hijos van a aprender a amar a Dios, van a vivir en ese amor y van a desarrollar una buena conciencia y una fe sincera. Que en vez de nosotros criar para planificar el futuro de ellos, sino que le enseñemos en el presente. Padre, enséñale en el presente a tu hijo a vivir una fe
de alguien. Enséñale el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice que cuando alguien vive en el amor de Dios, nada lo puede separar. Escucha, Padre, esto. Aunque ese niño un momento quiera separarse de ti, nada podrá separarlo del amor de Dios. Y el Evangelio, la crianza, la fe en Dios no fingida, es lo que va a importar. Y no estamos exagerando, sino que este reconocimiento de la fe de Dios es importante. Padre, es bueno preguntarle a tus hijos y hacerlo consciente. Conciencia, hacer a nuestros hijos conscientes de que alguien, escucha esto, y ese alguien eres tú. Va a llegar un momento que va a tener que pagar por su pecado. Y no solamente esto, sabemos que la paga del pecado significa muerte. Hacerlo consciente de qué le espera a un niño, a un hijo, cuando no quiere estar en la voluntad de Dios. Y es en ese momento donde él va a tener él va a aprender que tiene dos posibilidades. ¿Cuál es la posibilidad? Primero, entender que si él no hace la voluntad de Dios, su cosecha no va a ser buena. Porque dice que aquellos que hacen la voluntad de Dios, esa voluntad dice que es agradable y perfecta para su vida. Aunque nosotros seamos padre amoroso, porque siempre un padre quiere lo mejor para su hijo, nosotros tenemos que estar dispuestos a enseñarle esto, porque déjeme decirle que a veces muchos padres queremos quitar la carga del pecado de nuestros hijos. Pero lo que más me compete a mí en la crianza es yo enseñar a mi hijo que todo lo que yo hago tiene una consecuencia y que hay dos destinos y que yo voy a pagar por cada pecado que yo cometa. Claro que ahí está un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero yo tengo que hacer consciente a mi hijo de esta verdad. Necesitamos que nuestros hijos, padres, papá, necesitamos que nuestros hijos aprendan que Jesucristo le vino a salvar a él. Y que Él no solamente vino a salvar a los que eran exitosos, a los que eran justos, a los que no necesitan ayuda. No, no, no. Dios, a través de Jesús, vino a salvar los que estaban perdidos, los que necesitan, ¿verdad? Salvación. Y que solamente aquellos que aprendan a tener una relación con Jesús, a dejar que Jesús interceda por ellos, van a alcanzar la benevolencia y la misericordia del Padre. El amor de Dios por sus hijos es grande. El amor de un padre por sus hijos es grande. Un padre. Entonces, nosotros debemos comunicar esta verdad a nuestros hijos. Por ejemplo, en nuestro caso, yo siempre comparto con mis hijos esta frase. Yo no estoy criando hijos para el diablo. Yo estoy creando hijos para Dios, que honren a Dios, que amen a Dios, que tengan una buena conciencia y que desarrollen una fe genuina. Y siempre trato de modelar junto a su padre, que es una figura paterna presente. Trato siempre de modelar en mis hijos la importancia de nuestra función como padres y madres. Entonces, ¿cuál es la primera responsabilidad, primordial para la vida de mi hijo? Mi responsabilidad es yo comunicarle las verdades de Dios.
comunicar. Ese proceso de comunicar es yo sentarme con mi hijo, dedicarle tiempo, modelarle mi fe, modelarle la fe que yo tengo. Y si usted, en un caso que no sabe modelar fe, si no tiene una base para usted modelar la fe de su hijo, usted puede pedirnos ayuda para usted aprender a comunicar la verdad de Dios en la vida de sus hijos. Por eso este tema lo consideramos muy importante y vamos a estar compartiendo todo este mes cómo un padre puede comunicar la verdad de Dios en la vida de su hijo. También nosotros modelar el amor de Dios, porque muchos hijos no quieren aceptar a Dios como padre porque no tuvieron una buena influencia de amor, porque su padre nunca lo abrazó, porque su padre no se sentó a hablar con él, no miró que su hijo tenía necesidades y se ofreció a atender esas necesidades. Porque muchas veces nosotros tal vez no tengamos la sabiduría para manejar las necesidades de nuestros hijos, pero Dios, que conoce mi corazón y que ve que yo me preocupo por la necesidad de mis hijos, Él me capacita. Él me capacita en el amor, en esa figura de amor que yo soy para la vida de mi hijo. Muchas veces se han presentado ocasiones en las que hemos tenido desafíos en la crianza de nuestros hijos. Imagínense el pastor y yo que hemos tenido que criar a hijos adoptivos y también a nuestros 3 hijos, y ahora viviendo la etapa de adolescencia con nuestra hija más grande y con las 2 que ya criamos. O sea, es vivir esas etapas y ver la necesidad de nuestros hijos. Cuando yo me doy cuenta de una necesidad, yo inmediatamente se la comunico a su padre, a Dios y a su padre físico, y le digo: mira, mi amor, está pasando esto con nuestra hija, vamos a orar, vamos a buscar una sabiduría para manejar esta situación y esta necesidad en la vida de nuestros hijos. Porque miren, hoy está pasando mucho que los padres son los últimos en enterarse la necesidad de sus hijos. Hay muchos modelos de cómo hoy muchas series donde hemos visto niños que se suicidan y los padres ni cuenta se dieron. El niño deja una carta expresándole al padre cómo se sentía. O sea, muchas cosas están pasando en la vida de su hijo. Esto de los cambios de la identidad, la ideología de género, y a veces los padres no están sabiendo manejar estas cosas. Y por eso usted tiene que ir a la presencia de Dios y pedirle sabiduría para usted poder llevar a su hijo la información correcta, información del cielo correcta, para que este niño, esta niña pueda ser ministrado en el poder de Dios. Por eso, Padre, reto a través de esta enseñanza, este tema que estamos compartiendo en el día de hoy. Tengo que aprender a comunicar la verdad de Dios en la vida de mi hijo. Aleluya. Quizás el momento también tú te sientas que no estás calificado, que has fallado en la crianza, en la relación con tu hijo, pero Dios, a través de este tema, te está invitando a tú retomar tu rol como padre, tu función como padre, para poder ser una buena influencia en la vida de tus hijos, creando esa buena conciencia. Y lo segundo, que yo como padre, tú como padre, perdón, tienes la responsabilidad en la vida de tu hijo, enseñarle el temor a Dios y a vivir para su gloria. Porque muchas veces nosotros como cristianos estamos enseñando a nuestros hijos a vivir para el mundo. Mira que tú tienes que hacerte profesional para que tú puedas
ocupar algo bueno en el mundo. Pero en Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Repito esto. El temor del Señor es el principio del conocimiento. ¿Tú quieres que tus hijos sean sabios? ¿Tú quieres ser sabio? Teme a Dios. Teme a Dios y, como decimos aquí, y hace bien. Y aunque tus hijos conozcan y quieran fluir, ¿verdad? En este mundo, que se hagan profesionales, lo primero que tú tienes que enseñarles que ser profesional es más del agrado de Dios cuando yo le temo a Él, cuando yo soy íntegro delante de Él, cuando yo vivo una vida para glorificar y no solamente a ser ingenuo, porque por falta de conocimiento, dice la palabra, que el pueblo perece. Por falta de conocimiento, nuestros hijos perecen. Por falta de conocimiento, yo como padre muero en el intento. Tú como padre mueres en el intento. Por falta de conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? Por falta de temor a Dios. Entonces, no seamos ingenuos nosotros y tampoco transmitamos esta ingenuidad a nuestros hijos. Los padres muchas veces no podemos hacer sabios a nuestros hijos. No, nosotros no podemos, ¿verdad? O como vi ahora que, ay Dios mío, con este movimiento de la inteligencia artificial, vi que una madre quiso implantar un chip en la cabeza de su hija para ella controlar, escuche esto, para ella controlar todo lo que su hija veía, para ella saber dónde estaba su hija, para ella poner como un filtro para que su hija no viviera el dolor, no pudiera haber situaciones de dolor, situaciones donde hubiera sangre, donde hubiera un accidente. Todo esto, ella puso este chip y ella controlaba todo. Y en esa relación, lo que la niña creció sin ella aprender algunas cosas, porque a veces muchos padres quieren evitar el dolor, pero a veces muchas cosas con el dolor es esas cosas que forman el carácter. Nosotros en Dominicana, cuando yo que tengo un bebé pequeño de 10 meses ya, cuando ellos están aprendiendo, ¿verdad?, a caminar, a dar sus pasos, ellos como que caen por miedo, ¿verdad? Pero nosotros para animarlo le decimos, no pasó nada, eso es para crecer. Y le decimos como esa frase, para crear en ellos, que no importa el dolor que ellos estén pasando, esto va a formar su carácter. Entonces, nosotros como padres tal vez no podamos enseñar a ser sabios a nuestros hijos, pero sí podemos mostrarles muchas veces el temor a Dios y que ellos puedan desarrollar una buena conciencia. Muchos hogares cristianos en este tiempo están como esta madre. Quiso poner un chip en la vida de su hijo para evitarle que ella viva en la sociedad. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, tu padre, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en tu función? Es enseñarle a que lo que le va a traer conocimiento es temer a Dios. Ese temor a Dios es lo que va a traer conocimiento a su vida y va a quitar la ingenuidad en la vida de su hijo. Porque cuando un niño, cuando un joven un adolescente, es ingenuo, el enemigo toma posesión de esa mente y lo manipula y hace que el niño viva con una falta de identidad y que no pueda desarrollar realmente lo que él es. Entonces, los capítulos de Proverbios, específicamente el capítulo 4, habla acerca del llamado a que nuestros hijos abandonen la necedad del mundo y que comprometan su corazón a vivir en la sabiduría de Dios.
que nuestros hijos puedan y anhelen y amen la sabiduría que viene desde lo alto. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestros hijos, a través del temor a Dios, abandonen la ingenuidad y mostrarle continuamente la sabiduría y la justicia de Dios, como dice 1 Corintios 1:30. Podemos dejar claro en la vida de mi hijo que debe de elegir entre el conocimiento, la sabiduría que viene de lo alto y la necedad. Padre, tú enseñarle a tu hijo a que elija, entre el gozo y la desesperación, que elija entre la bendición y la angustia. Todo eso nosotros podemos modelar, pero también yo tengo que orar por mi hijo y por cada etapa que mi hijo vive. ¿Y cómo también podemos hacerlo? Enseñándole la dependencia del Espíritu Santo. Y por último, en este tema del día de hoy, quiero compartirte algo que está faltando mucho en la vida de los padres. Es la paciencia. Es que tú en tu rol de padres adopte la paciencia. ¿Y cómo yo puedo adoptar la paciencia? Pidiéndole al Señor que aunque criar es un trabajo difícil, yo como cristiano tengo que criar hijos para su honra. Y yo instruir en la disciplina, el temor a Dios y que esto influya en la vida de mi hijo. Sé que hay mucha tensión en este tiempo. Miren, la dinámica de la crianza está siendo muy tensa. Porque incluso esta semana veía un video de cómo un padre estaba mandando a acostar a su hijo y su hijo le decía que no se iba a acostar porque él estaba usando un dispositivo electrónico, una tableta. Y le faltaba el respeto, le gritaba a su padre. Muy, muy, muy feo esto que vi. Pero vi la diferencia de un padre que en amor había instruido a sus hijos en disciplina y le pedía a sus hijos que se fueran a dormir y ellos le abrazaban, le daban un beso, él oraba con ellos y él le deseaba buenas noches y que Dios le diera un sueño reparador. Entonces, nuestros hijos deben de percibir en nosotros la paciencia en saber de que si yo le di una instrucción a mi hijo, yo tengo que tener la paciencia para que él lo aprenda. Una frase que yo oigo mucho es: yo no tengo paciencia con este muchacho, ¿qué yo voy a hacer? Ay, no, ya, yo lo solté, que haga lo que quiera. No, tengo que ser un padre paciente. Necesito paciencia, necesito ser diligente, Padre. Necesitamos la diligencia, nuestra actitud de ser diligente en la crianza de mi hijo y ser resistente. Porque una palabra que se usaba mucho en el tiempo de la pandemia, la resiliencia, y que sí, pero también tenemos que ser resilientes, en la vida y en la crianza de nuestros hijos, porque estamos siendo resilientes, para el trabajo, para nuestros deseos, pero para la crianza estamos tirando la toalla. No tiremos la toalla. Debemos que ser pacientes. Tenemos que entender tenemos que formar buenos hábitos en la vida de nuestros hijos. No querramos abandonar la crianza cuando un hábito se forma en 21 días y se afirma. Entonces, si yo quiero enseñar a mi hijo, debo de invertir tiempo en mi hijo. Escuche esto, invertir. No puedo. Yo he escuchado padres que le dicen a mi hijo: yo lo que he hecho contigo es una pérdida de tiempo. No, es una inversión. Una inversión. Y yo no puedo renunciar, porque cuando yo renuncio a la crianza presente y sana de mi hijo, yo le estoy enseñando a mi hijo a renunciar también.
Y muchos padres que han renunciado a la crianza presente de sus hijos se han lamentado en no estar. Entonces, criar es un compromiso a largo plazo. Entonces, cuando nosotros utilizamos la paciencia para criar en nuestros hijos, Dios nos promete que cosecharemos esa buena conciencia y esa fe no fingida en la vida de mi hijo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Yo no voy a criar hijos microondas, cristianos microondas, sino que yo voy a criar hombres y mujeres piadosos, ejercitados en la piedad, que van a dar fruto bueno y que va a ser muy gratificante. Entonces, ¿cuál es mi rol como padre cristiano? Como tú, figura masculina, padre cristiano en la vida de tus hijos hoy en este 2024. Esto, primeramente tú formar a tu hijo en el amor de Dios, enseñarles el amor de Dios. Segundo, lo que yo tengo que hacer es comunicarle la verdad de Dios a mi hijo. Comunicarle la verdad de Dios, porque esto va a influir en la vida de mi hijo. Tercero, yo enseñarle el temor a Dios y a vivir para su gloria. Y cuarto, papá, hombre, ser paciente con la crianza y la instrucción de tus hijos. Yo agradecida de poder compartir este tema con ustedes. La verdad que ha sido edificante para mí, para todo, y sé que va a ser para todo aquel que me esté viendo a través de el impacto de esta escuela, y decirte que no te pierdas esta serie todo este mes acerca de ti como padre, como figura masculina. ¿Cuál es el poder de la influencia de tu vida en la vida de tus hijos? Cualquier pregunta, cualquier necesidad, cualquier consejería para tú aprender a comunicar la verdad de Cristo, ahí están nuestros números de contacto. Comunícate con nosotros a través de las redes sociales, envíanos DM a través de Instagram, un mensaje a través del Messenger de Facebook, o a través también de aquí de YouTube, y que tú y yo podamos compartir y continuar siendo edificados. Gracias a esta plataforma podemos brindarte estas instrucciones de parte del cielo. Y invitarte que no te pierdas nuestra próxima serie, que va a ser impartida por un hombre, que nuestro pastor va a continuar la semana que viene trayendo temas de edificación en el rol del Padre. Así que Dios te bendiga más. Vamos a orar para ser despedidos. Padre bueno, Padre celestial, oro por la vida de cada padre que va a estar viendo esta clase, este tema, que tú, Señor, pueda ministrar, que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú le envías, y que nosotros como padres cristianos entendamos esa función, y los padres, esa figura paterna, la importancia que tiene en la vida de los hijos. Señor, que cada padre que vea esta enseñanza, que vea este video, pueda reconocer que no ha estado comunicando la verdad de Dios, la verdad tuya en la vida de sus hijos, y que él entienda la necesidad que hay en sus hijos, y que él pueda acudir para continuar siendo instruido y formado para que pueda ser de influencia en la vida de sus hijos. Padre, bendigo cada vida que se ha conectado para ver este video hasta este punto, y que tú, Señor, sigas, Señor, poniendo sensibilidad, y danos ese nuevo corazón para nosotros poder formar y criar hijos que vivan para tu gloria y en el temor a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima. Yo soy la pastora Michelle Martínez, y esto es la Escuela Almendro 7.